y nos estamos centrando desde la semana anterior en la inmunidad celular, la inmunidad mediada por linfocitos T, estos CD4 y CD8. Ya también hemos comentado la semana previa cómo es la activación de estos linfocitos. Pero ya que están activos, bueno, ¿cómo van a funcionar directamente? Realmente, pues, lo hemos estado comentando desde un principio, cómo funcionan. Sin embargo, vamos a ir todavía presentando algunos detallitos más para ir complementando o ir aumentando nuestro panorama de lo que estamos señalando. Ya esto que ustedes ven es algo que ya conocen, lo hemos visto en otras imágenes, hemos visto algo similar. Es la función, es cómo funcionan los linfocitos T, qué hacen. Los reconocemos como el CD4 y el CD8, pero dentro de los CD4 tenemos una subdivisión todavía más de linfocitos. Los linfocitos CD4, que son los cooperadores, los podemos dividir en varias subfunciones, dependiendo, aquí va a ser del microbio que nos esté afectando. Y tenemos entonces que hay linfocitos TH1, que ya los han comentado ustedes, linfocitos TH2 también, que van a estar algo relacionados con las anomalías, con las infestaciones parasitarias y también con su desregulación, pues con las alergias. Aquí no vienen señalados en esta imagen, pero hay linfocitos TCD4 TH2. Hay linfocitos CD4 TH17, que también tienen funciones contra microbios. Y tenemos linfocitos T foliculares cooperadores o cooperadores foliculares. O sea, 4 tipos clásicos que a su vez todavía podemos dividir más, pero vamos a señalarlos así. Y todos estos 4 son CD4 positivo, o sea, son cooperadores. No matan directamente a la célula, ayudan a las células a que puedan eliminar a sus propios microbios. Entonces, eso es lo que tenemos directamente. Pero también tenemos a los CD8, los citolíticos naturales, los citotóxicos naturales. Y estos citotóxicos naturales, o CD8, pues estos son los que sabemos que sí matan a la célula. Por eso aquí en la imagen B se ve como la célula se muere, porque entra en contacto con el CD8, que cuando está contaminada, y esta activación es mediada por complejo principal de clase 1, mientras que la de clase 2 va relacionada con la activación de linfocitos cooperadores para que estos linfocitos, dependiendo la especie o dependiendo de la subespecie, produzcan sus citocinas específicas para esto y se lleve a cabo alguna reacción, ya sea que se activen los macrófagos para hacer más eficiente su fagocitosis o que se produzca algún tipo de citocina para eliminar a X o Y microbio. Eso es prácticamente lo que nos está especificando, es un resumen y es una imagen que ya hemos visto anteriormente. Si ustedes ojean su texto, es la misma imagen simplemente que se está llegando a presentar. Ahora, ¿se puede transferir la memoria de los linfocitos T, así como la de los anticuerpos? Sí, sí se puede llegar a transferir. Cuando hay transfusiones directamente de glóbulos blancos, pues también va a ir transferida parte de la inmunidad, de esa historia infecciosa que ha tenido el donador. Y se han hecho o se ha podido evidenciar de algunas formas. En el texto se maneja un experimento que se llegó a hacer hace algún tiempo y que, bueno, es parte de la evidencia, con un microbio, el causante de la listeriosis, la listeria. Entonces, esta bacteria, esta listeria, ocasiona enfermedad sistémica, ocasiona septicemia, pero se puede anidar o se puede alojar en el vaso. El experimento fue hecho directamente en roedores, en ratones. Y aquí vemos pues tres planitos, tres cuadritos cartesianos, gráficas, en donde observamos pues A, B y C. Pero es prácticamente, no es que sean nada más 3 gráficas, realmente son varios experimentos que están reducidos nada más a estas gráficas. Lo que estamos observando en la imagen A es la transferencia directamente
de linfocitos T hacia un receptor y vemos prácticamente que hay dos líneas, vemos dos curvas, una en azul con cuadritos y otra en color marrón con unas cruces. Y lo que vemos en uno de los ejes es el hecho del número de bacterias que están viables. Entonces, cuando lo que se transfieren directamente a un roedor infectado, estamos hablando de un modelo murino de ratones, cuando se transfieren linfocitos T que no han estado en contacto con con el microbio directamente, entonces el número de bacterias pues sigue creciendo. Simplemente es algo esperado, es algo lógico, se transmiten linfocitos T que no han estado en contacto con un microbio, pues no va a pasar nada. Siguen elevándose. Necesita llevarse a cabo todo el proceso de inmunidad adaptativa para que haya una reacción. Entonces, por eso es que vemos que están multiplicándose, está elevándose esa curva. Siguen creciendo las bacterias a pesar de que se administraron linfocitos T. Pero si lo que se administra son linfocitos T de un organismo que ya había estado expuesto previamente a la listeriosis, entonces ahora sí vemos que hay una reacción, hay una respuesta. Y la gráfica con la cruz, con la línea café, muestra que no hay un crecimiento mayor de bacterias. O sea, las bacterias no crecen tanto. Entonces, estamos hablando de una inmunidad que se puede llegar a transfundir, a trasplantar directamente. Entonces, a eso es lo que se refiere. Con células, lo que se transfundió son linfocitos T. Pero si lo que se transfiere no son las células, si solamente es el suero, entonces, porque alguien podría decir, bueno, es que los linfocitos T también activan a los linfocitos B y los linfocitos B producen anticuerpos y pues obviamente hay una reacción porque hay anticuerpos. Pero haciendo el mismo experimento, pero ahora transfundiendo directamente el puro suero sin necesidad de que lleven células, pues vemos cómo tanto que se transfundió el suero de un individuo que no había estado en contacto con la bacteria, como el suero que ya había estado de un individuo que ya había estado en contacto con la bacteria y que tentativamente llevaría anticuerpos, entonces, de todas maneras, las listerias siguieron multiplicándose, las curvas siguieron elevándose conforme iban pasando los días, el número de microbios iba aumentando. Entonces, esto, pues obviamente refuerza que la listeriosis no es una enfermedad que tenga que ver con inmunidad humoral ni con anticuerpos, es dependiente de inmunidad celular. La listeria es una bacteria intracelular y las bacterias intracelulares responden mejor a la inmunidad por linfocitos T. Entonces, no anticuerpos, porque los anticuerpos no pueden meterse a la célula para ir a agarrar a la bacteria. Entonces, anticuerpos son más de bacterias extracelulares y la inmunidad de linfocitos T es más de bacterias intracelulares. Entonces, aquí transfundieron suero de personas que habían estado en contacto con de ratoncitos que habían estado en contacto con la listeria y pues no les pasó nada a los otros ratones recién infectados. Siguieron infectándose, siguió incrementándose la gravedad de su padecimiento. Entonces, pues está ahí. A nivel de laboratorio también se han hecho experimentos directamente, en donde aquí lo que estamos viendo en la imagen C, en la gráfica C, en este eje no son en el eje de las Y no es el número de bacterias viables, ahora es el número de bacterias muertas o porcentaje de bacterias muertas. Y vemos directamente cómo para que las bacterias se mueran, aunque le pongamos los linfocitos T que fueron transfundidos de un ratón que ya había estado expuesto a la listeriosis, realmente quien mata a las bacterias no es el linfocito T, sino es el macrófago, que es activado por el linfocito T. ¿Y cómo se llevó a cabo esta activación? Porque los linfocitos producen citocinas. Entonces, el linfocito T, como vemos en la imagen A, cuando está activado, sí disminuye el número de bacterias viables, pero no era precisamente por el linfocito T, que es el activador, pero no era el efector. El efector o el ejecutor directamente de la inmunidad era el macrófago. Y eso se demostró hasta en la imagen, en la tercera gráfica.
en donde vemos cómo los macrófagos activados por los linfocitos T son los que provocan la mayor muerte de bacterias, de listerias. Entonces, una de estas enfermedades, estas las, que se pueden evidenciar y que responden a la inmunidad celular, no a la inmunidad humoral, no a la inmunidad innata o algún otro concepto. Entonces, eso es importante. Entonces, mencionábamos que de los linfocitos T, CD4, tenemos 4 variantes. ¿Sí? Dijimos TH1, TH2, TH17, TFH. Los 3 primeros solamente responden dependiendo del microbio que se vaya que esté contaminándolos. El otro, el último, el folicular, el cooperador folicular, el TFH, ese lo puede, no es tanto que se vaya a producir estrictamente por algún motivo, sino que dijimos anteriormente que cuando los linfocitos están activados y se salen del ganglio para ir a hacer sus funciones efectoras, algunos van a quedar rezagados. Y estos son los foliculares, los TFH, los que se van a quedar al interior del ganglio para esperar a los linfocitos B a que también se activen y produzcan anticuerpos. Por eso, en la fila inferior, el TFH está relacionado como célula diana al linfocito B, porque va a permitir o estimularlo para que produzca sus anticuerpos. ¿Quién da la orden de que se produzcan los anticuerpos gracias al folicular? Pues la interleucina 21. La interleucina 21 es la molécula efectora para hacer el cambio de isotipo de los linfocitos B. Entonces, por eso viene señalada allí. No quiere decir que sea la única interleucina que produzca. Produce muchas otras más. Ahí vienen señaladas el interferón gamma, la interleucina 4, pero pueden producir más. Incluso todos los linfocitos T, independientemente de su clasificación, pueden producir todas las citocinas. Tienen los genes para producirlas. Pero hay algunos que, dependiendo de la reacción que reciban o el estímulo que reciban, producirán más una citocina que otra. Y eso es lo que define sus nombres. Entonces, el linfocito cooperador, el TH1, el linfocito CD4-TH1, lo que va a producir principalmente es el interferón gamma. Ya habíamos comentado que en la inmunidad innata, el interferón gamma también lo producía mucho el linfocito NK. Pero en la inmunidad celular, en la inmunidad adaptativa, el interferón gamma lo produce el linfocito TH1, que ya nos han platicado en algunas de sus exposiciones, un poquito también sobre la participación de cómo influye este linfocito. Entonces, TH1 activa, gracias al interferón gamma, a los macrófagos. Entonces, activa al macrófago. Activa una respuesta que se denomina directamente vía clásica de activación del macrófago, que vamos a comentar. Y entonces, el macrófago directamente lo estimula para que pueda consumir mejor, para que pueda destruir mejor a los microbios que lleva capturados en sus fagolisosomas. El macrófago, recordemos, captura microbios, los engloba, los procesa y los presenta. Es una célula presentadora de antígenos, pero también es una célula efectora. Y se vuelve efectora, se vuelve específicamente efectora cuando es estimulada por el interferón gamma del linfocito TH1. Entonces, eso es para lo que participa directamente. El linfocito TH2 va a activar a los eosinófilos y también activa a los mastocitos. Ya nos platicarán cuando nos hablen de mastocitosis, vamos a retomar un poquito sobre eso. El linfocito TH2 produce principalmente interleucinas 4, 5 y 13 para funciones diferentes, cada una de estas, pero tienen que ver directamente con las parasitosis por el mintos. Entonces, activan también el macrófago, pero no es la activación clásica que comentaba en la activación por el TH1, sino que es la vía alternativa. Ya tenemos entonces que hay 2 vías de activación de macrófago, vía clásica y vía alternativa. No hemos explicado cuál es cuál o qué las define como clásica y como alternativa, pero y ahorita
sabemos que hay dos vías clásicas, dos vías de activación del macrófago. Y también esto hace que el macrófago, cuando se activa por vía clásica, le llaman macrófago o célula M1, y cuando se activa por vía alternativa, también le llaman macrófago M2 o célula M2. Pero vamos a eso a comentarlo posteriormente. Pero ahorita es que eosinófilos y mastocitos son activados por las interleucinas producidas por el linfocito TH2. ¿Y para qué nos sirven estos eosinófilos y mastocitos? Para defendernos contra los helmintos. ¿Cuáles son los helmintos? Ya en microbiología, seguramente en todo ese apartado de parasitología, pues les enseñaron que los helmintos son los famosos nemátodos y los platelmintos. Ya eso es algo que ustedes conocen. Y que a su vez que los nemátodos, pues el clásico directamente, pues es la Ascaris lumbricoides. Otro bicho que ustedes seguramente conocen y que, y bueno, y los platelmintos, pues son los que dividimos como entre tremátodos también, y los céstodos. Estos que es aquí donde entran, tan tremátodos y céstodos, es donde entran que la Tenia solium, la Tenia saginata, que son los clásicos, las famosas solitarias de cerdos y de ganado vacuno respectivamente, o el Diphyllobotrium latum, que es la famosa tenia de crustáceos y peces también. Y bueno, para todo este tipo de microbios, de parásitos, nos sirven los eosinófilos y los mastocitos. Pero como un gusano prácticamente, un céstodo es un gusano, un tremátodo es un gusano tan grande, puede ser atacado por células, por eosinófilos. Bueno, pues todo eso tiene su función, participan aquí las citocinas, que comentaremos también. Y el linfocito TH17, el último que se identificó, que sería como tal el linfocito TH3, pero bueno, se llama TH17 por la alta producción de interleucinas 17 y de interleucina 22, pero no son las únicas, produce otras más. Y estas activan directamente al neutrófilo, de tal manera que el neutrófilo puede estar activado y como tal seguir generando quimiotaxis, seguir uniendo o jalando más leucocitos que tengan funciones de fagocito para también consumir hongos y microbios extracelulares. Ahora, la desregulación del linfocito TH2 nos puede originar anomalías en la activación o en la regulación de los eosinófilos y de los mastocitos, lo que nos va a incrementar directamente el riesgo de alergias o de hipersensibilidades. De aquí hablamos de algún tipo de varios tipos de hipersensibilidades que comentaremos en capítulos posteriores cuando hablemos sobre las escalas de hipersensibilidad que hay. Pero también muchas enfermedades que causan alergias o muchas enfermedades de hipersensibilidad, también se altera la cicatrización o la buena cicatrización. Y esto tiene que ver porque los macrófagos activados por la vía alternativa favorecen en la destrucción de tejido muerto o de tejido que está en renovación. Y también se ve alterada esta vía y por eso es que también hay anomalías de la cicatrización en muchos casos de alteraciones alérgicas o de hipersensibilidad. Para todos los demás, TH1, TH17 y de los foliculares, cuando hay desregulación de estos van relacionados más con problemas de autoinmunidad. El macrófago se activó de más y entonces ahí anda el macrófago hiperactivado fagocitando lo que no debiera de fagocitar. El neutrófilo se activó de más y ahora anda produciendo más citocinas proinflamatorias y ahí anda inflamando donde no debía de inflamar. Y el linfocito B se activó de una forma anómala por la producción de las citocinas interleucina 21 y entonces ahí anda soltando anticuerpos para blancos que no debería de andar señalando. Entonces, esto es lo que se puede originar y solamente estamos hablando de linfocitos T CD4. Entonces, de la línea celular de los linfocitos T CD4, de los cooperadores. Entonces, todo esto pues es importante, pero esas son las funciones que hacen los linfocitos. Cuando hablamos de cuáles son los mecanismos de función o de los mecanismos fisiológicos de los linfocitos, pues son estos. Ya, lo fisiopatológico, lo anormal,
es lo que veremos cuando comentemos las distintas patologías. Entonces, esta es una listita ahí que viene en su libro, pero antes de esto también pues es importante señalar que independientemente de todas las citocinas que se estén produciendo, pues realmente les mencionaba yo, todas las citocinas pueden ser producidas por cualquier tipo de linfocito, nada más que unos, como que es la citocina insignia de dicho linfocito. Y también hay citocinas que pueden ser redundantes. Hay una redundancia en la función de las citocinas. ¿Qué quiere decir esto? Que no es raro que ustedes vayan a leer o vayan a revisar que nosotros decimos, hay una citocina inflamatoria, interleucina 6. Ah, pero resulta que la interleucina 1 también es inflamatoria. Ah, pero resulta que la interleucina 22 también es inflamatoria. Y que la interleucina 21 también puede producir inflamación. Entonces, resulta que hay redundancia. Distintas citocinas pueden hacer la misma función y que el interferón gamma puede activar a cierta vía del linfocito, pero resulta que el factor de necrosis tumoral también puede producirlo, o que el factor de crecimiento transformante, otra citocina, también puede producirlo. Y que la interleucina 2 dijimos que es una interleucina proliferadora, participan que se multiplican directamente los leucocitos, pero la interleucina 7 también puede hacer lo mismo. Entonces, hay redundancia. Y gracias a esta redundancia en las citocinas, podemos decir que si hubiera alguna patología, algún microbio que por X o Y motivo produjera una sustancia que bloqueara una citocina, nuestro sistema inmune tendría muchas más para tratar de evadir ese bloqueo y poder seguir funcionando. Esa es una ventaja. Otra cosa que tiene nuestro sistema inmune con sus citocinas es que las citocinas suelen ser pleiotrópicas. ¿Qué es esto de pleiotrópicas? Que la misma citocina puede servir para muchas cosas. Ya dijimos redundancia. Muchas citocinas hacen lo mismo, pero el pleiotropismo es la misma citocina puede hacer diferentes cosas. Entonces, cuando hablamos de una por ejemplo, una infección pleiotrópica indica que es un microbio que puede invadir distintos tejidos. Cuando hablamos de una enfermedad pleiotrópica, quiere decir que es una enfermedad que tiene manifestaciones clínicas en distintos aparatos y sistemas. Entonces, una citocina pleiotrópica o el pleiotropismo de las citocinas quiere decir que la misma citocina puede funcionar de distintas maneras en distintas células o en distintos blancos. Y una misma célula que puede ser una misma citocina que puede provocar inflamación en un conjunto de células ante cierto tipo de estímulo, ante otro tipo de estímulo u otro tipo de microbio, puede originar fiebre. Y la misma citocina puede servir como un factor de señalización o como una transducción de señal o como un bloqueador. Entonces, hay citocinas que pueden estimular hacer una función, pero la misma citocina, dependiendo la cantidad, la concentración o el ambiente en el que se encuentre, puede funcionar como un inhibidor de otra reacción. Entonces, esto hablamos del pleiotropismo que tienen las citocinas. Y también es que las citocinas tienen blancos muy diversos, para ser igual, que puede ser la misma reacción que pueden tener, pero pueden ser blancos diversos. Una citocina puede ser producida por una célula con un fin autócrino, o sea, para estimularse a sí misma, como cuando dijimos que el linfocito T, luego que se activa, produce interleucina 2 para activarse para activar sus propios receptores de interleucina 2 y entonces el linfocito T se multiplica. Entonces eso es una reacción autócrina. Produce la interleucina 2 para él mismo. Pero también producen citocinas de manera parácrina. La citocina se produce en una célula para ir a activar a otra célula en otro punto. Como cuando decimos que el TH1 produce interferón gamma para estimular de manera parácrina al macrófago, para que se active de esta otra manera. Entonces, es todas esas distintas funciones que pueden llegar a tener. Y es esa variedad que hay que permite una buena comunicación entre todas las células de nuestro cuerpo. Mencionábamos, las células están dispersas en todo nuestro organismo, pero aún así hay una buena comunicación gracias a las citocinas. Por eso siempre es importante los linfocitos CD4 positivo.
porque estos CD4 se dividen en TH1, TH2, TH17, TFH, y son los que producen las citocinas para organizar toda la respuesta inmune. Hay de aquel individuo que se enferme y pierda los linfocitos CD4. Hay de aquel individuo pues, que tenga VIH, porque el VIH, el blanco, es la eliminación de los CD4. Así de grave es la situación con una infección, con una infección por virus VIH, porque el VIH destruye a los linfocitos CD4 y se acaba toda la organización del sistema inmune. Da igual que tengas a los CD8 ahí presentes, da igual que estén los macrófagos, da igual que estén los NK, que estén los linfocitos B. No tienes CD4 y no hay estímulo para ninguna célula. Entonces, ahí están funcionando, ahí están vivos las demás células, pero no van a reaccionar contra nada. Entonces, por eso. Ahora, el texto señalaba aquí unas imágenes, una lista de algunas citocinas así como que las clásicas, las insignias de las células que hemos estado comentando. Y pues bueno, viene, ¿cuál es la acción principal? Que ustedes ya las conocen, ya dijimos que la interleucina 2 favorece la proliferación del linfocito T, que ya dijimos, no hemos comentado mucho sobre el linfocito T regulador porque nos falta un poquito comentar sobre cómo se producen estos, que el TH1 produce el interferón gamma, que es para activar la vía clásica de los macrófagos, que la interleucina 4, la 5 y la 13, producidas por los TH2, pues también participan en la activación de la respuesta contra el mintos, entonces activa mastocitos, activa eosinófilos y también por ende va a facilitar la producción de inmunoglobulina E por los linfocitos B y también pues produce el cambio o la activación de los macrófagos hacia la vía alternativa también. El TH17, 21 y 22 participan en la activación de los linfocitos TH17. El 21 además también activa a los linfocitos T cooperadores foliculares y bueno, pues detalles así que hemos estado comentando poquito a poquito a lo largo de distintas clases y que vamos a seguir todavía profundizando un poco más. Entonces, ¿qué es esta imagen ahí donde se ve central el interferón gamma? Pues bueno, no es más que un... ¿Puedes regresar rapidito para tomar un screenshot? ¿Perdón? ¿Puede regresar una diapositiva rapidito? Claro que sí, aunque está también, esta está en el texto. Sí, sí. Ok, gracias. Muy bien. Eviten memorizar este tipo de cosas, así como que nada de estar repitiendo interleucina 2, proliferación del linfocito T y la fuente son los linfocitos T activados. Esto es, digamos que lo que yo les comento es una forma genérica de que entiendan algunas cosas para que lo que de verdad entiendan es la patología que ustedes explican en las exposiciones. Esto realmente, ok, son funciones, al final de cuentas, ok, los linfocitos, el sistema inmune produce citocinas para que todo funcione bien, ya, eso es todo el sistema inmune. Pero donde se entiende mejor es cuando conocemos la patología de las enfermedades y cuando sabemos qué es lo que se afecta y cómo funciona todo este mecanismo tan interesante que podemos llegar a señalar. Ahora, entonces, los linfocitos TH1, los productores de interferón gamma para que se active el macrófago, pues entonces, ¿cómo se activaron? ¿Cómo se activó el TH1? Pues porque era un linfocito T CD4 positivo virgen en un principio, que había salido del timo capacitado, llegó al linfocito, al ganglio, pues por rodamiento, y la célula presentadora de antígeno agarró algún microbio de algún lado, de alguna barrera epitelial, del tejido sanguíneo, de algún lado capturó, lo procesó y lo está presentando, y entonces mediante las selectinas y las integrinas, ahí se fue rodando el linfocito, el macrófago, o la célula dendrítica para llegar al ganglio, se lo presentó al linfocito. El linfocito T respondió produciendo también interleucina 2 para multiplicarse. Unos cuantos de estos linfocitos T se quedaron en el ganglio para seguir activando
linfocitos B para que también formen anticuerpos, pero los otros linfocitos T se transformaron en linfocitos TH1 por esta estimulación. ¿Por qué? Porque el linfocito T está reconociendo el antígeno y está identificando que el antígeno que le están mostrando es una bacteria intracelular. Entonces, responde y va a producir interferón. Y como produce interferón, entonces ya le llamamos linfocito TH1. Entonces, si lo que le hubieran presentado sea un parásito, una fasciola hepática, un cestodo, entonces lo que estaría respondiendo sería produciendo IL-4, IL-5, IL-13. Si le hubieran presentado algún otro microbio, pues hubiera respondido formando otra citocina. Pero como le están presentando el microbio intracelular, entonces el linfocito sabe que lo que se necesita es citocinas para microbios intracelulares y produce interferón gamma. Ya nosotros clínicamente observamos y bueno, decimos, se están produciendo TH1. Entonces, ese interferón gamma lo que entonces va a hacer es activar cascadas moleculares al interior del macrófago para facilitar la producción de especies reactivas de oxígeno, de óxido nítrico, que va a llegar a las vesículas, al endosoma, al fagolisosoma, y esto va a dañar al microbio, o sea, eficientiza la función del macrófago. Hay que recordar también que antes de esto, el macrófago, que también es célula presentadora de antígenos, es un macrófago de la inmunidad innata. Anda ahí comiendo de lo que sea. Pero gracias a esta activación del linfocito T, el macrófago también es activado por el interferón gamma. Y ahora el macrófago deja de andar comiendo de todo y solamente va a ir a buscar al microbio para el cual se presentó. Entonces se hace más eficiente esta activación. Y no quiere decir que todos los macrófagos se activen. La gran mayoría siguen siendo macrófagos de la inmunidad innata, capturando otros microbios de otras cosas. Pero ya se desarrolla una línea, los macrófagos M1 o macrófagos activados por vía clásica, que son más eficientes para fagocitar y también son más selectivos para fagocitar. Entonces, esto es lo que hace el TH1, activa el macrófago, y es la vía clásica, en donde se hace más específico el macrófago contra el microbio que nos invade en ese momento y hace más eficiente la destrucción del microbio que ha sido, que intenta colonizar. Entonces, eso es la vía directamente. Entonces, ¿cómo sucede todo esto? Pues obviamente dijimos, el macrófago, la célula presentadora muestra el microbio, el antígeno microbiano, proteico obviamente, y el receptor de la célula T ya lo encuentra y ya produce el interferón. No, siempre hay coestimuladores, dijimos. Ya habíamos comentado que hay una molécula B7 que se une al CD28, pero también hay CD40 y CD40 ligando, que cuando se habla del síndrome hiper-IgM, estamos hablando de la comunicación del linfocito T folicular con el linfocito B, que si hay una mutación y no hay CD40 o no hay CD40 ligando, pues entonces de todas maneras no hay cambio de isotipo y solo se está produciendo el IgM y no se produce ninguno de los demás. Pero el macrófago y el linfocito T también producen esta interacción CD40 ligando. Y cuando se unen el CD40 ligando del linfocito T con el CD40 del macrófago, entonces se hace esta eficiencia mejor. Es lo que va a originar que el interferón se produzca para que pueda reaccionar directamente el macrófago. Vemos como en la imagen al principio es el macrófago que tiene el microbio ya capturado, ya sabe que es un microbio intracelular, entonces sabe que va a necesitar interferón gamma. Ya el macrófago ya está respondiendo, preparándose con sus receptores para interferón gamma. Y también ya sabe que va a ir a presentar un antígeno porque ya está mostrando ahí su complejo principal de clase 2 con el antígeno del microbio. Pero ya también va presentando el CD40, su coestimulador. A su vez, el linfocito T, que permanece virgen en esos momentos, nada más está expresando TCR, el receptor TCR del linfocito T.
que obviamente lleva su molécula CD4, que obviamente lleva sus moléculas CD3 y lleva otro montón de cositas en el complejo del TCR. Pero entonces cuando le presentan el antígeno, saben que ya se identifica que ese antígeno pertenece a un microbio intracelular. Entonces ahora sí, el linfocito comienza a estimularse y responde generando el CD40 ligando, el CD40L. Y ahora sí, CD40L y CD40 se unen y se genera la estimulación con el interferón gamma, que ya tiene receptor esperando el macrófago, y entonces esto genera, o esta estimulación, pues genera que se mejoren las especies reactivas de oxígeno, eso que viene como ROS, y el óxido nítrico, por la sintasa del óxido nítrico, que habíamos comentado en algún momento que también se podría presentar. Y como también comentábamos, cuando se daña esto de la falta de producción de óxido nítrico o de especies reactivas de oxígeno, es lo que llamamos como enfermedad granulomatosa crónica, que ya nos explicaron anteriormente. Pero aquí también se ve este tipo de mecanismos. Y obviamente también el macrófago va a responder produciendo más citocinas. Hablamos de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, proinflamatoria, interleucina 12, también proinflamatoria, y quimiosinas, que son moléculas que van a facilitar la quimiotaxis. Otro montón de citocinas que van a favorecer a que se acerquen más macrófagos, o más neutrófilos, o más células con actividad de fagocitosis. Entonces, eso es lo que va a generar. Esa es la activación del TH1, o es la activación por el TH1 hacia los macrófagos. Y esto es la vía clásica o el macrófago M1, que le solemos llamar así. Y bueno, pues ahí viene una tablita también en su texto, que pues es el resumen de lo que acabamos de comentar. Nada novedoso. Es algo que ustedes pues pueden también allí llegar a revisar. Okay. Entonces, aquí también viene una tablita. Nos falta todavía platicar del TH2, TH17 y el TFH, pero aquí viene una pequeña tablita en donde se muestran este tipo de transformaciones que ya habíamos comentado que habíamos comentado un poquito. Yo les comentaba hace rato, en la imagen esta. El TH1, entonces, produce, estas células producen estas citocinas y estas citocinas actúan en este tipo de células y hasta ahí. Pero entonces, ¿cómo se origina este tipo de cambios? O sea, el linfocito T virgen ahí está presente. Ya fue madurado en el timo directamente y están ahora de reservas ahí en los ganglios. Y en el ganglio ahí están esperando que llegue la célula presentadora, macrófago o célula dendrítica, que lleve el microbio. Nos señalan aquí a la célula dendrítica porque es la célula presentadora por excelencia, pero pueden ser macrófagos. Y entonces, si la célula dendrítica, dijimos, captura un bicho intracelular, un ejemplo, micobacteria, pero puede ser cualquier otra cosa intracelular, entonces lo que se va a estar generando es que la célula dendrítica, además de que está presentando sus antígenos, sus receptores, se está generando también citocinas, porque todas las células del sistema inmune producen citocinas. Y la interleucina 12 ya prácticamente está llegando al linfocito T que está siendo activado. Entonces se une directamente el linfocito T con su receptor a la célula dendrítica, mostrándole antígenos de microbio intracelular, más las citocinas que se le están presentando. Entonces, lo que responde el linfocito T, esas señales de transducción que vienen en cascada de la membrana del linfocito para abajo hacia el núcleo, pues van a terminar activando algunos factores de transcripción. Estos factores clásicamente son los de la vía STAT, STAT1, STAT4 y TIBET, que también es de la vía STAT. Estos tres factores de transcripción son los que van a originar o le van a indicar al linfocito T que lo que se debe de producir es interferón gamma. Y por eso es que lo llamamos linfocito TH1. Pero si lo que la célula dendrítica capturó son antígenos parasitarios, antígenos helmínticos, o si lo que se está estimulando es
a los mastocitos o a los eosinófilos se está produciendo inmunoglobulina E y los mastocitos van a producir también interleucina 4 o la célula dendrítica va a producir interleucina 4, interleucina 5 y todas estas señales van a llegar al linfocito T que va a estar también uniéndose con su CD40 ligando y el receptor TCR del linfocito T con el complejo principal de histocompatibilidad de clase 2 de la célula dendrítica y se van a generar entonces las señales de transducción para generar a los factores de transcripción GATA3 o STAT6. Y estos estímulos son los que van a originar que el linfocito T virgen ahora comienza a producir las interleucinas necesarias para volverse el linfocito TH2, para activar a toda otra cascada que vamos a comentar. Y también, si son microbios extracelulares, entonces pueden llegar a ser capturados, fagocitados por la célula presentadora de antígenos, y estos van a producir algunas citocinas proinflamatorias casi siempre, y van a activar al linfocito T, y el linfocito T va a responder también formando otros factores de transcripción que van a terminar produciendo, haciendo que el linfocito T produzca citocina TH17, citocina 21 o 22, lo que se define como un linfocito TH17. Entonces, estos son los factores de transcripción que produce el linfocito T virgen. Bueno, ya deja de ser virgen para producirlos y entonces comienza a producir citocinas. Y es así como se define directamente a este tipo de células. Entonces, si lo que se presenta es un parásito, es una proteína, un antígeno parasitario, como lo estamos viendo en la imagen arriba, la célula presentadora de antígenos se lo muestra el linfocito T CD4 al virgen, y entonces el linfocito T activa sus factores de transcripción y comienza a producir las citocinas del TH2, o sea, interleucina 4, 5 y 13, entre otras más. Con las interleucinas que produce, va a empezar, digamos que van a empezar a secretarse y van a responder algunas células. El linfocito B va a responder a la interleucina 4, que va a estar formada también por el linfocito folicular, que dijimos, el linfocito folicular puede ser TH1, TH2 o TH17, independientemente del tipo, pero son los linfocitos simplemente que quedan rezagados en el ganglio para activar a los linfocitos B. Entonces, aquí en el conjunto de linfocitos TH2, allí nos están señalando que algunos cuantos son cooperadores foliculares, o sea, cooperadores que están en el ganglio, para activar al linfocito B. Y entonces el linfocito B, que está recibiendo el estímulo de la interleucina 4 por el linfocito TH2 prácticamente, pero que es folicular, va a reaccionar produciendo inmunoglobulina E. O sea, hace cambio de isotipo. De nada más estar produciendo IgD e IgM de membrana, ahora comienza a producir IgE para secretarse. Y también empieza a producir otro tipo de inmunoglobulinas. Entonces, todo esto, todas estas inmunoglobulinas que se van a generar, principalmente la E, van a originar o van a reaccionar uniéndose a los mastocitos. Y la inmunoglobulina E, cuando se une a los receptores de los mastocitos, pues genera la degranulación del mastocito. ¿Qué cosa es esta degranulación? La suelta de histamina, la generación de la ruptura de gránulos de histamina que van a salir del mastocito para generar algunas funciones. Productos, no solamente de histamina, o sea, productos todos derivados del ácido araquidónico, histamina incluida. Y eso es lo que vemos entonces porque hay histamina elevada en la mastocitosis y cuando hay inmunoglobulina E, en los casos de las alergias. Por eso la intención de los antihistamínicos. Pero también el TH2 también produce interleucina 5. Y la interleucina 5 directamente es una inmunoglobulina, es una citocina que va a reaccionar activando al eosinófilo. La inmunoglobulina E se une al parásito en su pared, en fracciones de su pared, en la membrana. Y el eosinófilo se va a unir a esa inmunoglobulina E, a la
fracción cristalina, la fracción constante. Y la unión del eosinófilo con el parásito, gracias a la inmunoglobulina y el eosinófilo activado, gracias a la interleucina 5, entonces va a originar que el eosinófilo también se degranule. Y no solamente suelta derivados del ácido araquidónico, también suelta enzimas proteolíticas que dañan la pared del helminto, que dañan la pared del parásito, lo que originan una defensa contra las parasitosis. Obviamente decimos un ascaris, el tamaño del ascaris contra el eosinófilo, pues bueno, tienen que activarse miles y miles de eosinófilos. Y también no es una inmunidad, digamos, como que muy óptima. Realmente, parásitos de gran tamaño, nuestra inmunidad no nos defiende tan eficientemente directamente y terminan siendo infestaciones muy grandes. Pero también el TH2 produce interleucina 13 y la interleucina 13 estimula la producción de moco intestinal porque empieza a estimular la degranulación también y la apertura de canales en el epitelio intestinal, lo que va a originar moco intestinal, suelta de líquido a la luz intestinal e hiperperistaltismo, las clásicas diarreas en las parasitosis. Entonces, y por eso es que vemos cuando hay una infección por etamoeba histolítica, clásicamente solemos preguntar si hay moco en la diarrea o se está presentando moco. El moco no lo está produciendo el parásito. El moco no es parte del microbio que esté infestando, sino que se trata de la reacción de nuestro sistema inmunológico para que con ese moco se capturen grandes cantidades del parásito y puedan ser eliminados con el hiperperistaltismo y la diarrea. Entonces, la diarrea en las parasitosis está motivada por la respuesta inmunológica generada por la interleucina 13, generada por los linfocitos TH2, por los linfocitos T, CD4, al final de cuentas. Y también la interleucina 4 y la interleucina 13 activan también a los macrófagos, pero no los activan para que coman más microbios, sino que los activan para que fagociten tejido destruido, tejido lisado. Aquí, por ejemplo, se ve el macrófago, ahí nos lo pintan en verde, el macrófago con un bicho adentro. No es que el macrófago fagocite una lombriz o que el macrófago fagocite un parásito directamente, sino que luego de tanta destrucción de la pared del parásito, por las citocinas que se están soltando, por todos los compuestos, las enzimas que están soltando los eosinófilos y los mastocitos para que le peguen al parásito, pues el parásito va a empezar a eliminar tejido. Y ese tejido hay que eliminarlo, hay que degradarlo. El macrófago activado por la vía alternativa, que es la vía del TH2, lo que hace es destruye tejido lisado, destruye tejido que está, que no es como tal un parásito, no es algo infeccioso, sino que destruye tejido que va a ser necrosado, tejido necrosado. Lo mismo sucede cuando tenemos una herida en nuestro cuerpo y se generan cicatrices internas. O hay tejido que se está eliminando, tejido que no es infeccioso, pero que es tejido que ya no está viable, ya no es tejido vital. Entonces el macrófago, para facilitar la restitución o la cicatrización, el macrófago fagocita ese tipo de tejido destruido. Y esa es la vía clase 2 o la vía alternativa de los macrófagos. Entonces los macrófagos de clase 1, los macrófagos M1 se activan por los TH1 y los TH2 activan la vía alternativa o la vía de los macrófagos M2. Muy bien. Pues aquí le vamos a dejar por el momento. Mañana continuamos con platicando sobre estas vías de activación de los macrófagos y también continuaremos platicando sobre el TH17, los foliculares y los CD8 también. Bueno, ¿algún comentario, alguna duda? No.
Se ven muy sonrientes. Bueno, algunos se ven preocupados con la mano en la boca. Pero bueno, espero que estén asimilando todo. Muy bien, chicos, pues eso sería todo. Nos vemos entonces pues el día de mañana. Hasta Está- mañana. Gracias, Adiós, doctor. Bye. doctor. Mañana, doctor. Mañana, doctor.